Empezamos y 5, así la gente del Meet tiene tiempo para llegar. Sí, 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 dale. Ahora ya estamos igual en vivo en YouTube. Podemos ir charlando. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Acá repasando. Tenemos un problema que es que el título es muy largo. Em, o sea, es Curso de Introducción a la Filosofía de la Inteligencia Artificial. Yo le pondría filosofía de la inteligencia artificial. Sí, exactamente ese fue el título que quedó. Pero bueno. Me parece, me parece muy bien. Y bueno, ya se están conectando algunas personas. No, no quiero saberlo. Me voy a poner nervioso. Bueno, te llevaste tu tableta para poder... Hacer dibujitos. sí, Me la traje, pero, pero no el la driver configuraste ni no, nada. no mandó el driver, así que tendré que narrar los dibujos. Igual nada, era más un apoyo visual eh, que una cuestión indispensable. Y bueno, ¿qué hora es? Faltan 10 minutos. Pondría música. ¿Se puede? Técnicamente sí. A ver, es medio un tema, pero... a ver, pero tenés que mutear tu micrófono. Em, Ahí vengo, dame un segundo.
Che, ¿puede ser que no te escuche? Sí, puede ser que no me escuches, había cambiado de audio. Estaba explicando por qué decidimos ir por Zoom y no por Meet. Ah, Em, igual vamos a estar atentos al chat de YouTube. Vos avísame y comienzo. bien. Em, claro, yo estuve hablando en silencio. Pero bueno, vos ya estás. Si querés, esperamos 3 minutos más y arrancamos. Dale. Em, bueno, em, ¿qué tal? Hagamos un podcast. ¿Qué tal la vida en cuarentena? Complicada, complicada, pero da el tiempo para organizar cursos de filosofía de la inteligencia artificial. A ver, contate un chiste de inteligencia artificial. Hoy me contaron uno que decía, se encuentran un astronauta y un neurólogo, y el astronauta le dice, che, mirá, yo estuve viajando por el espacio mucho tiempo y fui a la órbita y visité la Luna, hice cosas, hice muchos viajes por ahí, y en ningún momento lo vi a Dios. Y el neurólogo lo mira y le contesta, bueno, yo durante mi tiempo estudiando el cerebro lo investigué mucho y fue mucho el tiempo en que lo estuve investigando y nunca vi una idea. Ese era el chiste. Ok. Bueno, bueno. Ojalá la charla sea mejor, ¿no? Espero que sí, espero que sí. Muy bien. Bueno, No sé, es el último chiste que me contaron, fue hace como media hora. Lo tenía está bien. de la lengua. No pudiste todavía como trabajar bien como el delivery. No, 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 no. Tengo Bien. toda la cabeza centrada en la presentación. Bueno, muy bien. Bueno, te quiero contar que hay muchas personas muy entusiasmadas con la presentación de ahora. Eh, Juan ahora se va a presentar. Vamos a arrancar con la clase en un minuto. Eh, y la idea es que, bueno, mientras presente él, vamos a ver ahí, vamos a estar siguiendo bueno, Filosofía del Futuro, somos un grupo de varias personas, vamos a estar siguiendo los comentarios en YouTube y a partir de un momento vamos a ir juntando los comentarios y vamos a discutirlos con Juan cuando él disponga dentro de su presentación. Pero digamos, toda la discusión va a transcurrir en YouTube y este primer encuentro va a quedar registrado y después vamos a subirlo al canal de Filosofía del Futuro. Y bueno, obviamente todas las personas que se registraron para el curso, les vamos a ir contando todas las novedades por mail a medida que vayamos teniéndolas. Hecha esta mínima introducción, Juan, cuando quieras. Empiezo. Bueno, voy a empezar con lo más protocolar, que es dar la bienvenida al curso de introducción a la filosofía de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por la participación. La verdad, bastante gente mostró interés y eso es muy gratificante. Es un curso que organizamos desde Filosofía del Futuro, como comentó Valentín, que es un grupo interdisciplinario de desarrollo y divulgación de filosofía orientada sobre todo al desarrollo tecnológico y pensar desde un enfoque filosófico toda la revolución tecnológica que estamos viviendo en este siglo. Mi nombre es Juan Fernández Zaragoza, soy estudiante de filosofía y de computación ambas en la Universidad de Buenos Aires, filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, computación en Ciencias Exactas. Y bueno, soy uno de los miembros fundadores del grupo de Filosofía del Futuro. Y el otro proyecto en el cual estoy es un proyecto que se llama UAVoid,
que busca promover la cultura del software y el hardware libre, orientado a tener impacto social en la Universidad de Buenos Aires. El curso este que estamos dando acá es una reedición de un curso que dimos creo que en 2018, casi que toda la misma gente que estamos dando este. Pero esto es una reedición recargada porque aprovechando el contexto de virtualidad y bueno, la disponibilidad espacial, que no hace falta ir a la Facultad de Filosofía a dar el curso, podemos contar con la colaboración de, además de los docentes que participamos en Filosofía del Futuro, que somos Valentín Muro, que es la persona que acaba de hablar, Joaquín Bardawil y Santiago López, y yo. Tenemos también docentes especialistas calificados y calificadas en las distintas áreas que vamos a tratar, y eso va a estar muy bueno, va a ser muy gratificante. El objetivo del curso es atacar múltiples problemas filosóficos alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, la idea es no tratar solamente una parte de la filosofía, o sea, no es un curso de filosofía de la mente, ni de ética e inteligencia artificial, sino un curso que nuclea un montón de aspectos filosóficos en relación a este objeto de estudio o a esta disciplina que es la inteligencia artificial. Y para eso, además de ver los distintos temas y presentar desde Filosofía del Futuro las personas que comentamos, tenemos gente invitada que, tanto gente que trabaja en desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, como gente que se dedica a la parte ética, como docentes de filosofía y de exactas, de filosofía de la mente y de inteligencia artificial. También aprovechando justamente la virtualidad, podemos contar con la presencia de colegas latinoamericanos, pero que están trabajando en universidades de Estados Unidos, también en desarrollos de punta en relación a estos temas. Entonces, eso también está buenísimo. La verdad, es un placer volver a dar el curso con la participación de gente tan capacitada. Y también van a venir investigadores de temas afines que no están relacionados directamente con la inteligencia artificial, pero que son temas que se rozan en muchos aspectos y que nos parece interesante mencionar. El objetivo del curso está más o menos puesto en el form en el cual la mayoría de las personas que están acá se deben haber inscrito. Y la idea es romper un poco con... Bueno, no romper un poco. En general, cuando se habla de filosofía de la inteligencia artificial en los medios y en muchos lugares, hay bastante sensacionalismo, se usa el mismo término para referirse a muchas cosas diferentes, y entonces el objetivo es desmitificar un poco el concepto de inteligencia artificial, dar definiciones un poco más rigurosas de los conceptos, pero además de desmitificarlo, es decir, además de ir a lo concreto de qué es lo que está pasando hoy en inteligencia artificial, cuál es el estado del arte, qué es lo que está sucediendo hoy, mostrar también que aún desmitificándolo, o desmitificándola, es una herramienta lo suficientemente poderosa y interesante como para dedicarle un curso de 12 clases de filosofía, y bueno, merece tanto que hablar en torno de todo eso. Entonces, siguiendo esa línea de la desmitificación, pero a su vez la discusión filosófica, vamos a ir desde lo más concreto hasta lo más abstracto, es decir, desde... bueno, la primera clase de hoy es qué es la filosofía de la inteligencia artificial, donde vamos a tratar un poco las generalidades del curso, y después ya la siguiente es sobre historia de inteligencia artificial, la posterior estado del arte, cómo es la investigación, o sea, viene una persona que se dedica a trabajar en temas de inteligencia artificial y va a explicar qué es lo que se hace, cuál es el estado del arte del asunto. Y ya después pasar a temas éticos, que van a ir desde lo más concreto hasta lo más abstracto. Es decir, primero empieza con los problemas éticos que surgen de la práctica cotidiana de la inteligencia artificial. Después, una pregunta que es, si tenemos, cuanto más tengamos entre nosotros algoritmos de inteligencia artificial, sistemas robóticos, autónomos que interactúen con personas, de qué manera podríamos introducir nuestras intuiciones éticas, poner módulos éticos en este tipo de sistemas, diseñar ética en robots. La siguiente parte, que cierra con la parte de ética del curso, va a ser una cuestión más de política, que tiene que ver con que
si nosotros introducimos una herramienta que tanto poder genera, y se masifica, bueno, ¿cómo afecta esto a las relaciones de poder? Basándonos en la situación de que un sistema de inteligencia artificial es una herramienta, que es una herramienta que diseñan personas, que usan personas, que resuelven problemas de personas, y entonces hay un montón de cuestiones políticas por detrás que tienen que ver con las modificaciones justamente de las relaciones de poder. Y después, la última parte del curso va a tratar temas de filosofía de la mente, que empiezan que vuelven a ser como un paneo medio histórico general de las distintas posturas, de la retroalimentación entre la investigación en ciencia cognitiva y en inteligencia artificial, y también preguntas por la interacción entre humanos y computadora, y qué nos depara el mañana de la disciplina, cuáles son las potencialidades en términos de pensar con ciencia artificial. Y después ya, cerrando el curso, hablar de vida artificial, que la idea es, bueno, hay como cierta similitud entre, o por lo menos la inteligencia es algo que predicamos hoy de sistemas biológicos, y que quizás algún enfoque interesante para hacer inteligencia artificial no es directamente tratar de modelar solamente las conductas que consideramos conscientes, sino intentar modelar los procesos biológicos y ver si de ahí puede emerger algo similar a la conciencia eventualmente. Y después un cierre de curso donde vamos a volver a tratar temas filosóficos y, bueno, cuál es el rol de la filosofía en torno a la inteligencia artificial, al desarrollo, a la investigación, también a la crítica, ¿no? de cómo se va desarrollando el asunto, y el rol de la filosofía en general en el siglo de mayor desarrollo tecnológico de la historia, quizás. Bueno, el tema de la charla de hoy es qué es la filosofía de la inteligencia artificial, y voy a pasar a hablar de eso ahora. Y acá tenemos una construcción lingüística que habla de una disciplina y un objeto de estudio, ¿no? Filosofía de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Cuando se habla de una disciplina y un objeto de estudio, lo que se está diciendo más o menos es que se van a usar los enfoques o las herramientas conceptuales o las líneas de investigación de la disciplina en torno al objeto de estudio. El tema es que cuando hablamos de filosofía de la inteligencia artificial, hay un problema, que hay una cuestión un poco capciosa de esta pregunta, que es que cuando uno delimita una disciplina, el delimitar una disciplina es ya un problema filosófico, y lo mismo delimitar un objeto de estudio ya es un problema filosófico. Entonces, si uno habla de historia de la ciencia, uno, bueno, estudia históricamente a la ciencia. Si uno habla de física de partículas, uno estudia con los métodos de la física a, no sé, partículas subatómicas. Pero en el caso de la filosofía hay una cuestión ahí, que es que ya el hecho, o sea, cuando uno define cuáles son las formas de tratar un problema de la historia o la manera de enfocarse en un problema de la física, no son ni problemas históricos ni problemas físicos, esos son problemas de filosofía de la historia y problemas de filosofía de la física. Ahora, cuando estamos hablando de filosofía de una disciplina, bueno, definir qué es lo que es la filosofía es también una tarea filosófica. Entonces, ya cuando se empieza a hablar de filosofía de una disciplina, no hay algo dado que sea la filosofía, sino que parte de la discusión filosófica y parte de la postura personal, o de un grupo en este caso, que somos los que damos el curso, tiene que ver con qué significa para nosotros la filosofía y de qué vamos a hablar cuando hablamos de filosofía. Y lo mismo con una disciplina. Si uno hace filosofía de la ciencia o historia de la ciencia, bueno, la historia de la ciencia no, mejor el ejemplo que buscaba era historia de la ciencia. El problema de delimitar a la ciencia no es un problema de la historia. El problema de delimitar a la ciencia sí es un problema de la filosofía. Entonces, en filosofía de la ciencia, uno de los grandes problemas es el problema de la delimitación del objeto de estudio. En caso de la inteligencia artificial, también tenemos ese problema. Entonces, dar una clase de qué es la filosofía de la inteligencia artificial es también hacer filosofía de la inteligencia artificial. Entonces, definir el objeto de estudio es también un problema filosófico, y por eso también es interesante empezar con esta pregunta en la primera clase, porque ya es introducirnos en las cuestiones filosóficas relacionadas con esto. Bueno, empiezo diciendo que es para nosotros la filosofía, porque también en base a eso es que diseñamos este curso, y es
también en parte lo que lo motiva. Obviamente, decir que es la filosofía es una posición filosófica y no, lo que vamos a decir acá no es necesariamente compartido por cualquier persona que se dedique a la filosofía. Lo que resume nuestra postura como grupo en torno a qué es la filosofía es una oración que lo que afirma es que la filosofía no es solamente interesante. Es decir, la filosofía no es un fin en sí mismo. Cuando, no sé, Aristóteles hablaba de qué era la filosofía, decía que la gran fortaleza de la filosofía era justamente que no servía para nada, porque al no servir para nada era un medio, era un fin en sí mismo, no era un medio para nada, no servía, y el servir era visto como algo servil y era visto como algo bajo en la filosofía aristocrática de la Grecia antigua. Para nosotros, en Filosofía del Futuro, no consideramos que la filosofía sea solamente interesante. Tiene preguntas interesantes, tiene preguntas que nos interesan de por sí, o sea, tiene en parte situaciones en las cuales estudiamos problemas filosóficos porque nos interesan por sí mismos, pero también consideramos que una parte fundamental de la filosofía es la crítica de la realidad, el diálogo con el mundo de su tiempo, y también la posibilidad de dar propuestas positivas y de poder intervenir sobre la realidad. Y para hablar sobre el mundo, para hacer una crítica sobre el mundo, sobre todo el día de hoy, hay que conocerlo. Entonces, consideramos también, dicho esto, que la filosofía, si no se mete en los debates técnicos, si no se forma en las disciplinas técnicas que resumen la vanguardia tecnológica de nuestro siglo, es una filosofía que no deja de ser estéril y que poco sirve para hacer una crítica contundente y dar propuestas positivas interesantes respecto de la realidad. Entonces, la filosofía no puede ignorar a la revolución tecnológica. Y por otro lado, por la profundidad de todos estos temas, por lo complejo de la técnica en el día de hoy, requiere mucha especialización, formarse y entender en la profundidad suficiente muchas de estas disciplinas como para poder realmente entenderlas y a partir de eso formar una filosofía que hable de su tiempo de manera profunda. No podemos cerrarnos sobre nosotros mismos como personas de filosofía, no podemos cerrarnos solamente al canon filosófico. No sirve solamente ver qué es lo que dijeron las personas de filosofía sobre qué es la mente en este caso, sino que también es muy importante tratar temas técnicos y no lo podemos hacer solos porque sabemos menos, la verdad, de muchos de estos temas que personas que se dedican a las ciencias. Entonces, consideramos que la filosofía, además de tener que estudiar estos temas técnicos, tiene que también rodearse de personas que se dediquen a eso, de personas que sean especialistas en las distintas disciplinas, y por lo tanto el enfoque filosófico tiene también que ser interdisciplinario. Y por eso buscamos la interdisciplina y por eso el equipo de Filosofía del Futuro es un equipo interdisciplinario. Bueno, ¿qué hace la filosofía? ¿Y qué resume? Además de esto, ¿no? Porque, bueno, hablamos de crítica y de todo esto, pero ¿qué es lo propio de la filosofía? Bueno, por un lado, una serie de herramientas conceptuales, de análisis, de discurso, de pensar a partir de supuestos, y de un montón de entrenamientos básicos que da la formación filosófica, como para poder obrar sobre el mundo, para aumentar nuestros horizontes en la praxis, y para poder, por ejemplo, en un mundo de tanto desarrollo tecnológico, la capacidad de operar con supuestos sirve porque muchas veces casi que la ciencia va más rápido de lo que se difunde. Entonces, a veces es necesario tener el entrenamiento como para poder preguntarse por qué pasaría si tal cosa, porque hoy en día es absolutamente pertinente y porque hay desarrollos que son tan poderosos y tan rápidos que realmente amerita el entrenamiento filosófico del suponer. Bueno, y dicho esto, hay como una pequeña picardía, si se me permite, que la formación de herramientas conceptuales y el desarrollo, bueno, de esto que es formación de cultura, que es una construcción lingüística, que es la filosofía,
entra hasta en una definición un poco amplia de qué es la tecnología. Porque si nosotros entendemos la tecnología como un artificio humano que nos abre un horizonte para la praxis, que nos aumenta las libertades para operar sobre el mundo, la filosofía entra dentro de esa definición de tecnología, y no por el hecho de ser lingüística deja de ser o dejaría de entrar en esa disciplina, porque una parte importantísima de la tecnología es la tecnología de software, que también es una entidad lingüística. Entonces, esa capacidad de poder operar sobre el mundo y de poder ampliar nuestro horizonte de libertades sobre la praxis, hace de la filosofía algo cercano a aquello que llamamos filosófico, porque la tecnología no es solamente material. Bueno, eso más o menos es lo que resume un poco la postura que tenemos respecto de qué es la filosofía. Bueno, la siguiente pregunta es qué es la inteligencia artificial, que también es una pregunta filosófica. Y para entrar en esta pregunta, vamos a hablar mucho de esto. O sea, cuando hablamos de filosofía de la mente, vamos a hablar de qué es la mente, qué es pensar, qué significa inteligencia artificial. Cuando demos un pantallazo histórico, eso también sirve para definir la inteligencia artificial. Cuando hablemos del estado del arte, también sirve para definir qué es la inteligencia artificial. La idea de hoy es contar lo más canónico y las distinciones categoriales al interior de qué es la inteligencia artificial, que sirven como para tener una introducción, un paneo general a de qué se habla cuando se habla de inteligencia artificial. Y esto empieza con un texto de Alan Turing, escrito en 1950, que se llama Computing Machinery and Intelligence, donde Alan Turing se pregunta, o empieza en la primera oración del texto es si acaso pueden pensar las máquinas. Bueno, Alan Turing fue el padre de la computación, fue la primera persona que dio una definición rigurosa del concepto de algoritmo, diseñó la máquina de Turing universal, mostró que el problema de la parada no era computable, bueno, hizo un montón de desarrollos técnicos en computación, en cibernética, fue una persona que contribuyó muchísimo a la disciplina. También fue el coordinador del proyecto Enigma, un proyecto de codificación criptográfica en la Segunda Guerra Mundial para Gran Bretaña, para ganarle la guerra a los nazis. Se dedicó durante mucho tiempo a todo esto. Hacia el final de su vida lo procesaron por cargos de indecencia grave y perversión sexual por ser homosexual. Le ofrecieron dos posibilidades, ir a prisión o castración química. Él eligió la castración química. Y bueno, después de varios tratamientos con eso, que también le jugaron muy en contra, perdió el apetito sexual y perdió también, según él, algunas capacidades cognitivas. Se terminó envenenando con cianuro y murió en ese momento una trágica muerte. Bueno, y en el texto él empieza preguntándose si acaso pueden pensar las máquinas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No, hay muchas personas y hay muchísimo interés, pero hay una pregunta clave que es si vamos a dar bibliografía. Y sí, tenemos la bibliografía de las veces de la vez que dimos este curso en la UBA. Y sí, seguramente lo que hagamos es que después de este primer encuentro, o sea, en la semana que pase hasta el próximo, y obviamente cuanto antes, vamos a enviar un correo con probablemente artículos filosóficos, científicos para leer, algún que otro video que pueda acompañar y probablemente algún libro. Esos tres tipos y quizás hacer un podcast o algo así, esos tres tipos de contenidos para quien quiera como continuar la conversación. Pero eso Sí, es totalmente. todo. Sí, vamos a ver también de subir a la página web de Filosofía del Futuro, que es filosofiadelfuturo.com. Probablemente armemos una pestaña para este curso y ahí vayamos también subiendo los videos, los updates y también bibliografía. Pero sí, nuestro canal de comunicación principal va a ser el mail, que, bueno, si alguien todavía no se inscribió en el form o algo, si podés, Valen, pasar el link ahí al YouTube, como para que
para que, bueno, si alguien está acá y no se inscribió y quiere inscribirse, así puede recibir nuestros mails con bibliografía. Bueno, continúo. Bueno, lo que voy a hablar ahora es el llamado test de Turing, que probablemente muchas personas que estén acá lo hayan escuchado. Lo interesante es que en el texto en que Turing presenta el llamado test de Turing, en ningún momento usa el término test de Turing, y de hecho el hablar de test de Turing es una lectura posterior y algo errada del objetivo del texto que planteó Alan Turing en su momento. Voy a explicar por qué. Alan Turing escribe en el primer párrafo una pregunta que dice, ¿pueden pensar las máquinas? En este texto, Computing Machinery and Intelligence, que lo vamos a pasar por mail en la bibliografía. Y apenas hace esta pregunta, que esta es la pregunta que supuestamente el test de Turing iría a responder, es lo que dice, esta pregunta es un lío de responder. Esta pregunta no la vamos a poder responder, ni siquiera la tenemos bien definida, no la podemos responder empíricamente, no hay ningún criterio con el cual podamos responder esa pregunta. También en esa época las concepciones sobre el pensar eran mucho más cartesianas, mucho más pensando se imaginaban un pensamiento consciente. Después, bastante después, mucha gente en filosofía de la mente y también en inteligencia artificial está un poco en contra de esta postura de Alan Turing de que esta pregunta es... no me sale la palabra. Bueno, que es una pregunta inútil de preguntarse. Pero bueno, entonces puede ser que Turing haya dicho infértil o poco fértil. Puede ser. Digamos, en el sentido de que no abre a conversaciones interesantes. Bueno, buen término. Entonces, Alan Turing descarta esta pregunta. Obviamente, esto después, o sea, posteriormente, la gente retoma esa pregunta y el test de Turing muchas veces se va a usar como criterio para preguntar si las máquinas piensan. Pero él lo que hace es descartar esta pregunta completamente y lo que dice es, vamos a preguntarnos por otra cosa. Estamos en 1950, esa pregunta no tiene mucho sentido, tenemos acá una herramienta nueva que es la computadora que puede hacer un montón de cosas, preguntémonos no si puede pensar, sino si puede hacer otra cosa que para mí, dice Turing, es otra pregunta satisfactoria y que sí podríamos eventualmente responder empíricamente. Y la pregunta que él plantea es si acaso una computadora puede aprobar, puede superar, puede ganar lo que él llama el juego de limitación. El juego de limitación es un juego que él plantea como para jugar con computadoras, pero que en la época, al parecer, era un juego que se jugaba entre hombres y mujeres, al parecer les divertía, y se jugaba de la siguiente manera. Bueno, era 1950. Tenías tres personas, había tres participantes en el juego, había un hombre, una mujer, llamemos una persona A, que es un hombre, una persona B, que es una mujer, y una persona C, que era una persona que tenía que entrevistar al hombre y a la mujer como para poder adivinar cuál era cuál. El participante ganaba el juego si podía adivinar correctamente quién era el hombre y quién era la mujer. Y después uno de los participantes, el A o el B, o sea, el hombre o la mujer, supongamos que ahora el hombre, tenía que engañar al entrevistador y el otro participante, o la otra participante, que era la mujer, tenía que lograr que el entrevistador respondiera correctamente. Entonces la idea era que el hombre se tenía que hacer pasar por mujer, la mujer tenía que obrar naturalmente como para poder darle las pistas a la persona que entrevistaba, como para que él pudiera adivinar correctamente quién era el hombre y quién era la mujer. Y el entrevistador, el hombre, la persona que quería engañar, ganaba el juego si la persona que entrevistaba solamente adivinaba bien la mitad de las veces, que es lo mismo que podría hacer probabilísticamente. O sea, si uno adivina y tira al azar porque es indistinto, adivinaría la mitad de las veces, entonces eso haría que la persona... Bueno, significaría que la persona pudo imitar perfectamente a la persona del género opuesto. Ahora, justamente como la imagen o el tono de voz o alguna de esas cosas son indicadores fuertes del género de una persona, el objetivo del juego entonces era que las dos personas estuvieran escondidas detrás de alguna pared y que respondieran no con la letra propia, porque eso también podría indicar alguna cuestión o podría ser alguna pista, sino respondiendo con papeles escritos a máquina. Entonces la persona que entrevistaba pasaría preguntas escritas en máquina y las personas que
respondían solamente papeles escritos en máquina. Ahora, como esta interacción era solamente simbólica, de papeles escritos en máquina y de papeles escritos en máquina de vuelta, era muy fácil, o relativamente fácil, o por lo menos factible, que una computadora hiciera eso, porque a una computadora vos le podés pasar una tira de símbolos y que te devuelva una tira de símbolos. Entonces lo que se preguntaba Alan Turing era, bueno, en lugar de jugar entre hombres y mujeres al juego de limitación, ¿qué pasaría si jugáramos al juego de limitación con una computadora? Es decir, ¿podríamos jugar al juego de limitación poniendo una persona de un lado y una computadora del otro? Que la computadora funcionara engañando a la persona que entrevistara y que la computadora ganara el juego de limitación. Entonces, la idea de Turing era... Es más, él hacía una concesión. Bueno, no le pongamos como requisito para la victoria que el entrevistador falle la mitad de las veces. ¿Puede por lo menos fallar un tercio de las veces con una computadora? ¿Podemos entrevistar a una computadora y que eventualmente apruebe el juego de limitación? Este juego de limitación y esta pregunta, que para Turing era una reformulación de la pregunta por si las máquinas podían pensar o no, la tradición filosófica y la tradición que se dedicó a la inteligencia artificial lo comenzó a llamar test de Turing, y en parte confundiendo o en parte releyendo el texto original de Turing, lo tomaron de otra manera. Le pusieron el nombre test de Turing, y a este juego de limitación, a esta pregunta, que en realidad era una pregunta que era una divergencia de la pregunta inicial, una divergencia consciente de la pregunta inicial, lo empezaron a tomar como una piedra de toque para determinar o no si una máquina era pensante. Y de hecho, se lo formuló mucho como un criterio de asignación de conciencia a las máquinas, es decir, como una cuestión fuerte, y de hecho se llama test de Turing, como si fuera un examen, como si fuera un test que determina si pensás o no, que no fue para nada la intención de Turing. Pero en general se lo presenta así, se lo presenta como test de Turing y se lo presenta como un criterio para definir si una máquina piensa. En la película Ex Machina el tema es prácticamente ese, y justamente se plantea como un criterio de asignación de conciencia y para determinar si correctamente una máquina podía pensar, en el sentido fuerte en que lo decimos. Y eso fue como el primer gran texto y el primer gran boom de la pregunta por si las máquinas podían pensar o no, que en realidad no lo fue así, pero se lo leyó de esa manera. Juan, recién pasé en los comentarios del video, ese artículo de Turing es un artículo muy lindo para leer, es de muy fácil lectura, incluso si hay partes que tengan una mínima complejidad se pueden pasar, y es muy breve, o sea que realmente se puede rastrear todo lo que está diciendo Juan directamente a la letra de su autor, y tiene incluso algunas figuras literarias bastante lindas, donde, por ejemplo, tiene un listado de posibles criterios para determinar si una máquina piensa o siente. Entonces dice, bueno, si comiera frutillas con crema o frambuesas con crema, ¿qué sentiría? Bueno, ese es un buen criterio para determinar nuestra diferencia con las máquinas, y así. Y es muy interesante porque también responde a varias objeciones el texto, y está bastante bueno porque muchas de las objeciones que se hacen hoy también se hacían en los 50 a la posibilidad de la inteligencia artificial. Es muy interesante el texto. Y es muy fácil de leer, como dijo Valentín. Está muy bueno. Bueno, entonces, la lectura por detrás de esta idea del test de Turing era una idea de conciencia artificial, ¿no? Porque después vamos a ver distintas formas de pensar a la filosofía, a la filosofía de la mente y a qué significa el pensar. En ese momento, entonces, la lectura que se le dio al test de Turing era que la conducta, o sea, que si una máquina podía tener una conducta consciente, por lo menos en términos de manipulación simbólica, es decir, que cuando el test de Turing no evalúa, por ejemplo, la conducta física o visual, no evalúa los movimientos corporales, que después vamos a ver que también son un problema enorme en robótica y que también son quizás un problema incluso más fuerte que el del procesamiento simbólico. Pero entonces la idea era que este ámbito de la conducta restringido, que era el procesamiento simbólico y el poder dar respuestas lingüísticas a ciertas preguntas, era un criterio conductual de asignación de conciencia artificial en un sentido fuerte, que todavía también era un problema bastante ambiguo, y que fue bastante ambiguo y que sigue siendo bastante ambiguo, y hay muchas posturas distintas que vamos a ver muchas.
la lectura que se le dio al test de Turing fue bastante similar a el concepto husserliano de analogía, ¿no? De si algo se parece a mí, que yo soy un ser pensante, y tiene una conducta similar a la mía, entonces concluyo, por analogía, que es una entidad que debe tener también esta otra cosa que yo también hago, además de mi conducta. Si tiene mi conducta y yo que tengo mi conducta, tengo esta cosa que llamo conciencia, esa cosa que tiene una conducta parecida a mía debe tener algo parecido a lo que yo llamo conciencia en mí. Bueno, 30 años de este test y 30 años de que gran parte de la tradición filosófica lo tomara realmente como un criterio de asignación de conciencia y como un criterio fuerte y como un criterio satisfactorio de asignación de conciencia. Hasta que llegamos a 1980, con otro filósofo que responde a esto, y que es como la contracara del test de Turing, que se suele dar también en conjunto con el test de Turing en los cursos de filosofía de la mente, de la inteligencia artificial, en un texto que se llama Mind, Brains and Programs. Este texto, esta objeción al test de Turing como criterio de asignación de conciencia, que no es una objeción al texto original de Turing, sino a la lectura que se le dio posterior al texto de Turing, lo llevó a cabo John Searle. John Searle es un filósofo que se dedicó mucho a filosofía de la mente y a filosofía del lenguaje, que en 2017 salieron a la luz, también como parte de su biografía, varios casos que tuvo de abuso de poder y de, bueno, presiones a alumnados o recompensas académicas o cosas de ese estilo por, bueno, asuntos también de tipo sexual, con lo cual muchas veces se debate si presentarlo o no. Es un texto tan fundamental que está bueno mencionarlo, pero no obviando este hecho, con lo cual merecía la pena mencionarlo. Y cerrando ese paréntesis, vamos a la objeción de John Searle. La objeción de John Searle es un experimento mental, y los experimentos mentales son una forma de hacer filosofía bastante común, sobre todo en la corriente de la filosofía analítica. Y la idea de un experimento mental es pedirte que te imagines una situación y que en base a imaginarte esa situación te hacen una pregunta y vos respondas a esa pregunta, y la idea entonces de imaginarte eso y responder una pregunta es que la situación te lleve a una circunstancia en la cual la pregunta te sirva un poco para ordenar tus intuiciones. Es decir, no es nada probatorio de algo nuevo, o sea, no es un experimento empírico, no es que te va a traer más conocimiento, sino que la idea es organizar un poco las cosas que vos ya pensabas y decirte, no, bueno, pero si vos crees tal cosa, imagínate en esta situación, vas a ver que tu idea no la llevas a ese extremo o lo que fuera. Entonces, realmente no estás creyendo lo que pensás que estás creyendo, porque en esta circunstancia no llevas hasta las últimas instancias tu idea, ¿no? Eso es los experimentos mentales. Vamos a ver varios experimentos mentales a lo largo del curso, sobre todo cuando hablemos de filosofía de la mente, porque son bastante importantes. Y el experimento mental que él plantea es el experimento que en castellano se llama el de la caja china o de la habitación china. Y la idea es la siguiente. Pensando en el juego de la imitación, imaginemos una situación análoga. Ahora, en lugar de una computadora, tenemos una persona. Y es una persona a la que dan un manual muy, muy grande, muy complejo, muy completo de manipulación simbólica. Es un manual que le dice a la persona únicamente instrucciones de, si te dan ciertos símbolos en un papel de cierto tipo, vos lo que tenés que hacer es, a partir de ese símbolo, a partir de tal cosa, si ves tal símbolo, dibujar tal rayita. Si ves tal otro símbolo, dibujar tal rayita. Si ves 3 símbolos de estos seguidos, anda para atrás y dibuja una rayita en el primero, y después anda para adelante y dibuja una rayita en el otro. Instrucciones muy similares a las instrucciones de procesamiento simbólico que haría una computadora. Bueno, esta persona, con este manual, practica mucho. Y le dan tiras de símbolos y practica y lee el manual, hasta que en un momento casi que el manual le sale automático y le sale de memoria y puede realmente contestar casi inmediatamente cualquier tira de símbolos siguiendo las instrucciones que le brinda el manual que él tiene. Entonces esta persona que tiene este manual, que ya sabe anotar símbolos, es una persona, me olvidé de decirlo, es una persona norteamericana que
el único idioma que sabe hablar es inglés, y lo ponen en una habitación en la que tiene solamente una ranura, en la que le meten símbolos y él saca símbolos de la misma manera que eran las habitaciones en las cuales se jugaba el juego de limitación, solamente con símbolos de entrada y símbolos de salida. Ahora esta habitación la colocan en el medio de una ciudad china, y al lado de esa habitación ponen a otra persona, que es una persona que habla chino y que es una persona de allá, y la persona que entrevista también es una persona que sabe chino. Y a la persona que tenía el manual la ponen como la persona engañadora, es decir, la persona que debería engañar a la persona que entrevista como para hacer de cuenta que sabe chino, y bueno, las otras dos personas son los otros dos participantes, ¿no? La persona que entrevista tiene que adivinar quién es quién, y la persona del otro cuarto tiene que lograr que la persona que entrevista cumpla el cometido de adivinar correctamente quién es la persona que sabe chino y quién no. Resulta que el manual de cómo manipular símbolos coincide perfectamente con cuáles serían las respuestas en chino que diría una persona que habla chino a ciertas tiras de símbolos en chino. Entonces pone a la persona ahí y juega el juego de la imitación y sale victoriosa en el juego de la imitación esa persona. Bueno, podemos imaginarnos esta circunstancia, es un poco largo y es un poco complejo, y muy probablemente un manual no sería ni así de largo, sería mucho más largo, y una persona no se lo podría quizás aprender de memoria. Pero imaginando que pudiera, la pregunta que se hace John Searle es, bueno, esa persona que está en ese cuarto, que acaba de ganar el juego de la imitación, ¿es una persona que sabe chino acaso? Bueno, ahí la idea es que una persona intuitivamente diría, no, bueno, esta persona, o sea, intuitivamente no sabe chino. John Searle dice, ¿no? Bueno, me han traído como muchas objeciones, algunas muy disparatadas, como que el sistema sabe chino, como que alguna cosa. La idea para él lo presenta como, no, obviamente esta persona no sabe chino, es una persona que sabe inglés, que le decís algo en chino y no te lo entiende, y que realmente hay algo que le falta para entender un lenguaje. Y la explicación que él da, esto que falta intuitivamente a esta persona como para saber chino, es que además de la respuesta sintáctica, además de la respuesta en términos de tiras de símbolos, le falta una componente, que es una componente semántica, es una componente del significado. Él no entiende el significado de los términos en chino. Y para que una persona sepa un idioma, para que una persona sepa un lenguaje, el lenguaje no es solo sintaxis, sino que también tiene una semántica, tiene cosas que hay que entender, y la comprensión es algo subjetivo, es un sentido que está relacionado con la conciencia y que evidentemente esta persona no lo tiene. Entonces la respuesta que da John Searle es sí. Antes de que cuentes la respuesta, te quería contar algo que me enteré hace un par de días. En el 2015, el campeón mundial de Scrabble en francés fue un tal Nigel Richards, que es un neozelandés que no sabe una sola palabra o sea, no sabe hablar francés, pero es el campeón mundial de Scrabble en francés. Lo había visto, genial. Un fenómeno. Pero, bueno, ahí está, para una objeción a hacerle. Claro. O darle la razón, en realidad. Sí, quizás darle la razón. O sea, vos mismo dijiste, claro. No sabe francés. Claro. Y bueno, ahí falta un componente. Igual, el tipo medio que se memorizó el diccionario, así que quizás alguito de francés sabe. Porque, bueno, si hablas un idioma similar. Bueno, lo que le falta es semántica. Ahora, esto casi que ya da la respuesta al test de Turing, ¿no? O a su objeción a el... Diría que mal llamado test de Turing, pero no es mal llamado porque es el nombre que se le dio, y es el nombre que le dio la tradición filosófica, así que ya no es mal llamado. O sea, no es que Turing sea absolutamente dueño de las lecturas que se le hagan a sus textos. Pero la respuesta es esa, es si esta persona hace el procesamiento simbólico y sin embargo reconocemos que le falta una semántica, entonces lo que nosotros podemos inferir de eso es que el responder correctamente en términos sintácticos no implica que haya una semántica por detrás que acompañe a eso. Si justamente en este ejemplo que nos estamos imaginando decimos que la sintaxis no implica una semántica, entonces no podemos concluir de forma fehaciente que el cumplimiento de poder responder sintácticamente en forma correcta
tampoco implica que haya semántica. Ahora, ¿qué implicaría que haya semántica en una computadora? Bueno, que haya sentido. Y este sentido sería un sentido subjetivo. Entonces, el test de la caja china entra en la discusión para decir esto que ustedes decían que implicaba que hubiera una conciencia, no lo implica, porque tenemos acá un ejemplo claro donde todos nos lo podemos imaginar y para ninguno de nosotros implica. Entonces, no tiene sentido que opinemos que esto que hace procesamiento simbólico tenga también una semántica asociada si la sintaxis no implica semántica. Bueno, esto básicamente lo que implica, o sea, lo que dice John Searle es que simular que es una mente, en el sentido de tener una conducta que funcionaría como si hubiera mente, no implica que haya mente en realidad. Y da una metáfora interesante como diciendo, yo si simulo lluvia en una computadora, eso no implica que haya lluvia en la computadora. O sea, claramente hay algo ahí que falta, que tiene que ver con otras cosas, que tiene que ver con la materialidad del cerebro, con la materia orgánica. Hay cosas materiales que no son solamente la interfaz sintáctica que puede tener un sistema, que son lo que hace que haya una mente en un sistema y que el sistema piense correctamente. A partir de esto, John Searle hace algunas distinciones entonces entre qué significa hablar de inteligencia artificial. Porque claramente hay algo importante en un sistema, por ejemplo, que conteste, como lo hace el test de Turing, y eso mucha gente lo llamaría inteligencia artificial. Pero después hay otra cosa que es decir, bueno, que la máquina piense y que sea consciente, que ese es otro sentido de inteligencia artificial. Y estas distinciones también son distinciones que está bueno hacerlas ahora, que está bueno hacerlas en el primer encuentro, porque son distinciones que ya ayudan a pensar cuando leemos de vuelta artículos en la vida cotidiana que hablen de inteligencia artificial en los medios o en artículos expertos o distintas, o en ciencia ficción, son términos que sirven también para desambiguar un poco de qué se habla cuando se habla de inteligencia artificial. Porque obviamente no es lo mismo hablar del Terminator o hablar de HAL en 2001, Odisea del Espacio, que hablar de un algoritmo de recomendación de videos en YouTube o que hablar de un algoritmo de inferencia estadística de, no sé, quienes compran cervezas y pañales los días martes en los supermercados. Entonces, estas distinciones que le hace son dos, principalmente. La primera gran distinción que hace es entre inteligencia artificial en un sentido débil e inteligencia artificial en un sentido fuerte. Donde la inteligencia artificial en un sentido débil lo que implica es, bueno, la distinción esa gira principalmente en torno a la conciencia. Es decir, que haya inteligencia artificial fuerte en un sistema es que haya conciencia, que haya una máquina pensante, en el mismo sentido en que decimos que pienso yo o que piensa cualquiera de ustedes, con una idea del pensamiento que, bueno, después hay mucha discusión, pero que tiene un poco esta idea de casi dualista, es decir, casi que hay algo inmaterial que es la subjetividad. Bueno, esto lo vamos a desambiguar y lo vamos a decir más apropiadamente, pero tiene como un poco esa impronta. Y la inteligencia artificial débil no, la inteligencia artificial débil es un sistema que se comporta de manera que consideraríamos inteligente a simple vista, a nivel perceptivo, pero que no hay por detrás de eso una inteligencia artificial pensante. Entonces, cuando uno dice que un sistema es inteligente en un sentido fuerte, está refiriéndose a que tiene conciencia, y si decís que es inteligente en un sentido débil, te referís más o menos a que resuelve tareas que consideramos cognitivas, pero sin estar necesariamente acompañada de esto que llamamos semántica, de esto que llamamos sentido subjetivo. La otra gran distinción que hace, y que tiene sentido también acá, es entre inteligencia artificial en un sentido específico e inteligencia artificial en un sentido general. Y esto tiene que ver con cuál es el rango de la conducta que este sistema artificial, de la conducta que consideramos inteligente, que este sistema artificial puede simular o puede emular o puede imitar. Entonces, si una máquina puede resolver cálculos matemáticos muy complejos y los llamamos inteligencia artificial, pero solamente puede hacer eso, entonces es inteligencia artificial en un sentido específico, porque solamente ataca tareas de tipo cognitivo, que son inteligencia artificial en un sentido débil, pero en un entorno acotado. Y después, inteligencia artificial general tiene que ver con poder también llegar a ese nivel de flexibilidad y a ese nivel a todo ese abanico
de conductas que consideramos cognitivas que tiene el ser humano. Ambas pueden ser subcategorías de la inteligencia artificial en un sentido débil, pero para alguna gente que considera que la mente también es conductual y también es material, entonces la inteligencia artificial general implica la inteligencia artificial fuerte, porque claro, si el abanico de las tareas cognitivas que hacen los seres humanos incluye a la conciencia, entonces una inteligencia artificial que cubra todo el abanico incluye también la conciencia. Entonces se pueden hacer un poco estas dos distinciones entre inteligencia artificial débil y fuerte, entre inteligencia artificial general y específica. Lo que hoy existe y lo que hoy tenemos en el mercado por doquier es inteligencia artificial débil e inteligencia artificial específica, y la mayoría de la parte ética de la cual vamos a hablar es inteligencia artificial débil y específica. Todas las preguntas respecto a si las máquinas pueden pensar o no son preguntas que son muy interesantes y en las cuales vamos a entrar en profundidad, y que vamos a preguntarnos también por si eventualmente podrían pensar en un sentido fuerte las máquinas, y qué significa pensar en un sentido fuerte, y qué otras concepciones del pensamiento hay que no sean la de Searle. Pero hay una parte muy fuerte de desmitificar lo que se dice de la inteligencia artificial en muchas notas, porque bueno, a veces, por ejemplo, ves un artículo relativamente sensacionalista que describe un algoritmo de inteligencia artificial débil y específica como si fuera inteligencia artificial fuerte y general, y decís, no, loco, esto está mal. Bueno, estas son las 4 distinciones. Ahora, son 4 distinciones que sirven sobre todo para distinguir y desambiguar dentro de aquellas cosas que ya llamamos inteligencia artificial. Es decir, nosotros tenemos varias cosas que consideramos inteligencia artificial en el lenguaje natural, en el vocabulario común. Tenemos cosas muy distintas a las cuales llamamos inteligencia artificial, desde la ciencia ficción hasta los algoritmos de recomendación, de series de comedia o de lo que fuera. Y ahí tenemos como ciertas categorías para distinguir entre ellas y para hablar con más propiedad y para saber bien y desambiguar un poco de qué estamos hablando en cada situación. Pero quizás no pone tanto un límite, porque uno dice, bueno, si la inteligencia artificial débil es aquellos sistemas aquellos sistemas artificiales, máquinas en general de software, que resuelven tareas que llamamos cotidianamente cognitivas por vías automáticas, entonces en nuestra definición de inteligencia artificial específica entraría también una calculadora de bolsillo, porque un cálculo matemático es una tarea que cotidianamente llamamos cognitiva, y entraría dentro de esa definición, pero obviamente yo a mi calculadora de bolsillo nunca la llamé y probablemente nunca la voy a llamar inteligencia artificial en un sentido débil. Entonces, aunque estas definiciones, estas categorías sirven para desambiguar un poco de qué hablamos cuando ya hablábamos de inteligencia artificial, no nos sirven como criterio demarcatorio de dónde termina la inteligencia artificial y dónde empieza la calculadora, o dónde empieza un algoritmo básico de software con ifs, que cualquier persona que programa dice esto no lo llamo, no tiene sentido llamarlo inteligencia artificial. Si hay alguna pregunta hasta acá o algo, podemos contestar un poco y después pasamos a empezar a preguntarnos por algún criterio demarcatorio un poco más interesante ahí en esa frontera, ¿no? Hay algunas preguntas. Hay una que a mí me dejó pensando porque, bueno, a mí me gustó mucho Dreyfus, lo tenés, el que falleció hace un par de años y trabajaba temas de fenomenología. ¿Lo ubicás? El funcionalista. Hubert Dreyfus es el que escribió acerca de... Tiene un libro que tiene un título muy chistoso sobre si las máquinas pueden pensar, pero básicamente trabaja temas de inteligencia artificial desde Husserl. Y la pregunta de Mateo es si Dreyfus se ubica en la misma línea de pensamiento de Searle, pero yo no recuerdo realmente. No, ni idea, la verdad, ni idea. Las personas que saben más de filosofía de la mente contestarán mejor. Igual, bueno, la podemos responder por el mail. Sí, y lo dejamos pendiente también. Después, Sí, Sergio, de hecho, tiene las preguntas que no podemos contestar acá también las guardamos y intentamos responderlas por correo electrónico de la manera más completa posible. Sergio dice, lo de la lluvia es peligroso porque hay un criterio para distinguir lluvia de simulación. ¿Cuál es el criterio para distinguir sintaxis de semántica para hacerlo? Bueno, es un criterio relativamente intuitivo. En el texto original no habla de conciencia,
pero después las lecturas posteriores sí usan ese término. Hay un poco parte de las definiciones de conciencia más fuerte, y cuando se habla de inteligencia artificial o de mente en un sentido fuerte, que hay una definición que es casi circular o casi ostensiva a nivel interno. O sea, yo puedo usar palabras para decir semántica o para decir sentido subjetivo, para decir conciencia, pero nada de eso es una definición suficiente si uno no puede relacionar eso que estoy diciendo con esta idea subjetiva. O sea, la mayoría de las personas que hablan en estos términos se refieren a esta experiencia subjetiva de ser que conocemos en primera persona y solo a partir de nosotros y no tanto a partir de otras personas o a nivel conductual. Entonces, justamente cuando Searle hace esta distinción y dice justamente que la conducta no implica esta cuestión interna, apela un poco a este tipo de intuiciones. Pero bueno, hubo muchas lecturas sobre eso posteriores. Searle fue cambiando su postura, y de lo último que se dijo fue que tenía que ver con la conciencia, con toda la ambigüedad y con todo lo problemático que se implica. El libro nos recuerda a Santi que el libro de Dreyfus se llama What Computers Can't Do, lo que las computadoras no pueden hacer. Y hay algunas consultas sobre el tema de inteligencia artificial débil y fuerte. Y una es, si todo lo que es matemático es inteligencia artificial débil, entonces no hay inteligencia artificial fuerte por computadora. Y en esto, bueno, no se puede insistir lo suficiente. La inteligencia artificial general o inteligencia artificial fuerte es un postulado teórico. No existe de manera concreta, y de hecho la discusión, que lo vamos a ver dentro de varias clases, tiene que ver en gran parte con, primero, que no tenemos claro cuál es la capacidad computacional humana, y la discusión termina siendo en muchos casos acerca de lo que se conoce como límite de Turing, que es la idea de si pueden existir computadoras, o básicamente si la mente humana tiene la capacidad computacional de una máquina de Turing, menos o más. Y eso también sirve a veces como supuesto criterio de demarcación respecto de cuál es el alcance de la inteligencia artificial. Pero, y algo que también pasó medio por arriba en lo que contaba Juan, en general no hay investigación dedicada a tratar de crear una inteligencia artificial general, porque ese proyecto, de hecho, es uno de los proyectos originales de la disciplina y resultó ser como completamente inútil. Se avanzó muchísimo menos que... Sí. La próxima clase vamos a ver un poco la historia, y ahí se ven, ¿no? Que en distintos momentos se persiguió mucho la idea de la inteligencia artificial general, se invirtió mucha plata, pero también un poco en el mundo en que vivimos la investigación gira mucho en torno a qué es lo que genera plata, y muchas veces en términos inmediatos. Entonces, la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial son sistemas específicos que resuelven problemas específicos, y la mayoría de las veces problemas del mercado. Entonces, no hay mucha plata para la investigación en inteligencia artificial general. Respecto a la pregunta anterior, no es que el hecho de que haya sintaxis o de que haya matemática implica que no haya inteligencia artificial en un sentido fuerte. La idea es que el hecho de que haya matemática y sintaxis no implica que haya inteligencia artificial en un sentido fuerte, pero no que la niega, sino que solamente no hay una implicancia. Bueno, lo de la lluvia y John Searle es una postura que él tiene. Después hay varias otras posturas que, bueno, quizás para John Searle una computadora no puede tenerlo, porque para John Searle también hay algo que hay un requerimiento de tipo orgánico para que un sistema material pueda albergar conciencia, pero que no es así para todas las personas que se dedican a esto, y cuando vayamos a Filosofía de la Mente vamos a ver posturas distintas que afirman que sí, que un sistema computacional puede pensar en el mismo sentido que nosotros. Hay otros comentarios. Perdón, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo queda? Más o menos 25 minutos más. Ok, perfecto. Respecto también de lo del asunto de inteligencia, solamente como una clave de lectura o para pensar estos temas,
es bueno muchas veces pensar en de dónde viene la atribución de inteligencia. Y por lo general, de hecho, la atribución de inteligencia viene de ver que algo se comporta de manera análoga a como lo hacemos nosotros. De hecho, nosotros atribuimos inteligencia a otras personas cuando se comportan de una manera que podríamos decir inteligente. Esa, de hecho, es básicamente la noción fundamental de inteligencia artificial que surge en el año 56 en el encuentro de, ¿cómo se llama? Dartmouth o Dartmouth. Eso por un lado. O sea, y después muchas veces lo que pasa es que cuando empezamos a definir las cosas como inteligentes, lo que estamos haciendo en última instancia es devaluar la noción de inteligencia humana. Es decir, asumiríamos que, por ejemplo, jugar al ajedrez requiere de inteligencia. Entonces, cuando hacemos una máquina que juega al ajedrez, la llamamos inteligente. O asumimos que manejar un vehículo es una tarea que requiere de inteligencia, hacemos un vehículo que se maneja solo, entonces lo llamamos inteligente. Entonces, digo nuevamente, como clave de lectura de todo esto está también de qué manera nosotros también vamos acomodando el mundo para las máquinas y no solo las máquinas hacia el mundo. Y otra pregunta de Patricio es si la inteligencia artificial va a llegar en algún momento a comprender el sarcasmo o la ironía. Hay bastantes trabajos hechos acerca de esto, lo vamos a ver dentro de varias clases. Esto se trabaja desde la disciplina del procesamiento del lenguaje natural, y lo que tiene el sarcasmo y la ironía es que es muy dependiente de contexto, pero hay algunos proyectos bastante buenos que, por ejemplo, reconocen sarcasmo en contextos muy específicos como los comentarios de un producto en Amazon, pero en términos generales sí, es un problema como bastante No, y complejo a nivel aparte computacional. queda la pregunta en eso de hasta qué punto es meramente una cuestión sintáctica, o sea, de procesamiento de lenguaje natural con números y vectores, y hasta qué punto es una comprensión, ¿no? Pero obviamente de eso se está muy lejos. Claro, sí, Perdón, y justamente en el sentido de que se escapa la semántica. Y esas claro, son y las preguntas, puedes seguir. lo otro que quería decir sobre el antropomorfismo del test de Turing, que también es bastante problemático, es que se plantea en términos de procesamiento simbólico, que es algo que puede hacer una computadora, un chatbot, por ejemplo. Y la realidad es que un chatbot es mucho menos consciente, o sea, de hecho, es no consciente, y un perro es mucho más consciente que eso. Y un perro aprueba mucho menos el test de Turing, o le va mucho peor en el test de Turing, que a una computadora. Entonces, justamente ese antropomorfismo y esa relación de... O sea, porque hay una cuestión que se anexan mucho, pero hay algo que llamamos inteligencia, que tiene mucho más que ver con cosas de tipo lingüístico, que son casi que intrínsecamente humanas, y hay otra cosa que llamamos conciencia, que muchísimos animales la tienen, es decir, la percepción de mundo, sentir placer, dolor, ver colores, ese tipo de cosas, que muchos animales, además del ser humano, lo tienen. Entonces, por ejemplo, usar el test de Turing como criterio de asignación de conciencia, no solamente permite predicar conciencia de cosas que no la tienen, sino que le niega conciencia a muchos bichos que sí tienen conciencia y que sabemos que tienen conciencia. Entonces, hay un problema grande con el antropocentrismo de esta cuestión, con el antropomorfismo del test, que, bueno, es un problema y que eventualmente se plantean algunas otras cosas, como, bueno, que el análisis conductual, en lugar de estar en el nivel del discurso, que esté en un nivel mucho más bajo, que esté al nivel neuronal, por ejemplo. Entonces, si tenemos un sistema que imita el cerebro, ahí sí podemos decir mucho más que puede pensar, y eso incluiría también en la conducta a otros animales, bueno, cosas de ese estilo, que después podemos ver en mayor profundidad. Bueno, dicho esto, creo que podría merecer la pena cerrar con lo último del curso, que es como un pequeño criterio que me gusta pensar, también en parte que intuitivamente lo consideramos un poco un criterio demarcatorio de qué es inteligencia artificial y qué no. Un poco, porque muchas veces no lo usamos de esta manera, pero sirve para pensarlo y sirve también para tener las herramientas estas como para después encarar los distintos problemas. Y la distinción que voy a hacer es entre dos enfoques en el modelado, que se usa mucho en computación y en desarrollo de software, y también en disciplinas científicas de modelado de sistemas complejos, bueno, en muchas situaciones. Y esta distinción es entre dos tipos de enfoque, que son el enfoque bottom-up en el modelado, en la simulación o en la reproducción de un fenómeno, y el enfoque top-down. La distinción entre estos dos fenómenos es cómo vos empezás a modelar un sistema. Vos tenés un sistema en el mundo que querés reproducir y lo mirás.
Y ese sistema que vos estás mirando, lo podés empezar a reproducir de dos maneras distintas. Una es observar el sistema en el vocabulario en el que describimos el sistema todo, por ejemplo, modelar la mente humana a partir del lenguaje y decir, bueno, esta persona piensa y tiene memoria y hace todo este tipo de cosas, y a partir de eso, o sea, top-down es pensar en el sistema como un todo, como una abstracción, y a partir de eso ir pensando cómo ir construyendo hacia abajo cada una de las partes. Entonces, bueno, tenés una memoria que funciona así, entonces, ¿cómo programa esta memoria? Bueno, declaro tal función en mi algoritmo, declaro tal otra, pongo un if acá, pongo el otro if acá, y más o menos hago un sistema que imite el comportamiento del sistema desde arriba. Otro enfoque distinto es decir, bueno, si yo quiero modelar la memoria o quiero modelar la conciencia humana, en lugar de ir a tratar de emular el sistema como todo y a partir de eso construir partes ad hoc para que generen el funcionamiento del sistema, voy a las partes y digo, bueno, ¿cuáles son las partes que operan en este sistema? Bueno, las neuronas. Entonces, agarro las neuronas y empiezo a ver de qué manera modelar cada una de las neuronas. Cuando tengo un modelo de la parte que funciona, hago interactuar un montón de neuronas entre sí y en esa interacción veo si el sistema en su complejidad y en su interacción entre muchas cosas imita el comportamiento del sistema memoria. La gran distinción entre estas dos cosas, que son el enfoque top-down y el enfoque bottom-up, que se usan mucho, que igual los vamos a volver a ver, los vamos a volver a mencionar porque atraviesan casi todo lo que hacen este tipo de disciplinas, conlleva una distinción también muy interesante en términos de cuáles son los sistemas que se usan en inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando uno hace un algoritmo que quiere resolver un cálculo matemático, como hace una calculadora, lo que hace es un algoritmo de tipo top-down, donde uno sabe cómo funciona el cálculo y en base a eso programa funciones en un chip embebido, de manera que imite el comportamiento general. En cambio, cuando uno quiere modelar cómo una persona reconoce imágenes, en lugar de describir formalmente dónde están los bordes de las imágenes, quiero reconocer un rostro, en lugar de describir dónde están los ojos y tratar de hacer un sistema que haga eso que yo estoy diciendo que tiene que hacer en la abstracción, en el sentido top-down, lo que se suele hacer es, en lugar de eso, programar un sistema con múltiples modelitos de neuronas que se llaman perceptrones, con muchas capas, con mucha interacción, y ver cómo hacer que ese sistema interactuando entre sí, a la larga de eso emerja un reconocimiento de rostros, un reconocimiento de imágenes de distintos tipos. Los algoritmos, entonces, en estos dos entornos se llaman algoritmos explícitos para el top-down y algoritmos implícitos. Y esto tiene que ver con que cuando uno habla del sistema todo, lo hace a partir de un vocabulario, lo hace a partir de un nivel de abstracción en un vocabulario que tiene que ver con el dominio del problema. Entonces yo hablo del lenguaje natural de la memoria y hablo de los distintos funcionamientos, de las distintas cosas que hace la memoria, usando el vocabulario relativo a la memoria. Y hablo de recuerdos, hablo de almacenamiento de memoria, de distintas formas de recordar, de aprendizaje, hablo en ese vocabulario. Y mi modelo, si yo lo hago top-down, como yo en mis funciones lo que voy a tratar de hacer es imitar qué es lo que hace el recuerdo, qué es lo que hace el almacenamiento, qué es lo que hace todo esto, las funciones en mi algoritmo y todas las instrucciones que yo le voy a dar a la computadora van a tener los nombres del vocabulario en mi dominio del problema, y yo voy a tener muy bien declarado en todo mi algoritmo cómo es mi modelo de cómo funciona el sistema. Entonces, a eso se lo llamo un algoritmo explícito, porque está muy claro en el texto, en el software, el funcionamiento en relación al sistema que se está queriendo modelar, porque tenés una correlación 1 a 1 entre los términos del dominio del problema y los términos del algoritmo. Entonces, el algoritmo es bastante explícito en lo que hace. En cambio, si yo hago un algoritmo de vuelta de reconocimiento de rostros con redes neuronales, el vocabulario de mi dominio del problema, abstracto, que es decir, bueno, acá hay ojos, acá hay nariz, acá hay una cabeza que puede estar en ángulo, que puede no estarlo, y yo en lugar de tratar de hacer un algoritmo que reconozca los bordes de los ojos, que reconozca todo esto, que calcule la distancia y todo lo que hace, si en lugar de hacer eso, yo pongo un montón de un perceptrón multicapas, que esto todo lo vamos a explicar, lo vamos a explicar más detenidamente, pero si pongo un montón de neuronitas, que lo único que hacen es resolver un cálculo matemático, que yo tampoco entiendo mucho, y que en su capa, interactúan, y de repente me devuelve el funcionamiento de este sistema, es decir, con el modelo bottom-up emerge el reconocimiento de rostros,
Bueno, el algoritmo ahí que llevo a cabo es implícito en el sentido de que yo no puedo mirar el algoritmo y entender qué es lo que está haciendo el sistema directamente en el vocabulario del dominio del problema. Es decir, yo no tengo un algoritmo cuando leo el algoritmo de una red neuronal, que es un modelo bottom-up, por ejemplo, para reconocer rostros, no puedo leer ahí las instrucciones en términos del vocabulario del dominio del problema. Ahora, ¿cómo entra esto un poco en el criterio de mercatorio? Bueno, muchas veces las personas que se dedican a desarrollo de software, cuando leen el código de un sistema que se hace llamar inteligencia artificial y ven un modelo de tipo completamente explícito, lo que responden es: esto casi que no tiene nada de inteligencia artificial, porque esto es igual el modelo que vos hacés, o sea, es del mismo tipo de modelo, a lo que yo haría para armar un software de organización de cuentas bancarias o para codificar libros en una editorial. Tenés los if, las funciones, todo muy claro, funciones de este tipo recursivo, lo que fuera. Esto no se parece en nada a un algoritmo de inteligencia artificial, sobre todo cuando son modelos muy específicos, o sea, cuando no son tan generales, sino que vos tenés uno de estos algoritmos muy específicos, por ejemplo, para resolver un cálculo matemático, y ahí decís, esto incluso es anterior al concepto de inteligencia artificial o a que creyéramos que las compus hacían inteligencia artificial. Los modelos top-down, cuanto más específicos son, menos los consideramos inteligencia artificial. En cambio, los modelos bottom-up todavía tienen esto de que, como no entendemos bien cómo funcionan, se parecen a eso que hacemos nosotros las personas, porque una persona tiene las neuronas y después hace cosas que consideramos inteligentes y no entendemos bien cómo es esa relación entre la interacción neuronal y la solución de problemas en esos dominios. Entonces hay algo ahí que, digo, no es suficiente, pero no es suficiente criterio. De hecho, hay muchos algoritmos top-down que se los llama inteligencia artificial, que se los ha llamado en la tradición inteligencia artificial. Digo, esto no es tajante la distinción, pero hay un poco de confianza que le tenemos a los sistemas cuando decimos que son inteligencia artificial, cuando no entendemos directamente qué es lo que hacen, y cuando no tenemos perfectamente claro, o cuando se distinguen un poco de los típicos algoritmos que hacemos para resolver problemas que no consideramos bajo ningún pretexto de inteligencia artificial. Esa distinción entre modelos top-down y bottom-up son muy interesantes porque, por ejemplo, si nosotros volvemos al test de Turing, ¿no? Es muy distinto hablar de un sistema que resuelve el test de Turing solamente haciendo procesamiento simbólico en términos del dominio del problema, diciendo mueve esta rayita para acá y esta para acá, que otro sistema que responda bien al test de Turing, pero que modele perfecto en una computadora todo el comportamiento de todas las neuronas en un cerebro humano. Quizás para John Searle son cosas similares y la otra no implica semántica. Pero para muchas posturas en filosofía de la mente, un sistema que pueda modelar perfecto lo que hace el cerebro, incluso estando en otra instancia material, se la puede llamar algo cercano, si no propiamente llamar inteligencia o incluso conciencia de tipo artificial. Bueno, esa era la última distinción que me gustaba hacer hoy. Más allá de estos criterios demarcatorios al interior de la inteligencia artificial, que sirven mucho para diferenciar qué es lo que cotidianamente llamamos inteligencia artificial, que son la distinción entre fuerte y débil en relación a la conciencia y general y específica en relación a el rango de la conducta humana que pueden imitar, esta distinción entre modelos top-down y bottom-up tienen que ver con qué es aquello que nosotros intuitivamente nos sentimos más cómodos llamando inteligencia artificial, que tiene que ver también un poco con nuestra ignorancia y con nuestra ignorancia respecto de qué es lo que está pasando en el sistema, que es muy similar a la ignorancia que tenemos respecto de qué pasa en los cuerpos humanos o animales que consideramos conscientes. Y como ejemplo, quizás está bueno para la diferencia entre bottom-up y top-down, insisto, con el procesamiento del lenguaje natural. Incluso muchas veces se puede ver a la historia de la inteligencia artificial como una historia del procesamiento del lenguaje, el procesamiento automático del lenguaje natural. Y justamente esto, bueno, obviamente lo vamos a ver más, es como una especie de adelanto de próximos encuentros, pero justamente uno de los primeros acercamientos a tratar de, por ejemplo, de resolver la traducción automática o la generación automática de oraciones, era justamente una en donde se trataba de definir el lenguaje
de arriba hacia abajo, top-down, donde justamente se partía diciendo, bueno, tenemos que reducir todo un idioma, por ejemplo, a sus reglas. Entonces, en base a esas reglas vamos a poder generar todas las oraciones del lenguaje. Que de hecho es como se plantean los lenguajes lógicos. En los lenguajes lógicos o los lenguajes formales definimos reglas y después podemos sacar todos los teoremas del lenguaje. Son mucho El menos problema es que, flexibles. Son mucho menos claro, flexibles los sistemas top-down. Y el ese es un problema problema. es que justamente esto es como histórico, pero el primer acercamiento entonces era definamos todas las reglas y de eso derivamos todos los teoremas o hubo oraciones válidas en el lenguaje. El problema es que el lenguaje natural tiene muchas cuestiones que son ad hoc y tiene muchas oraciones que están bien, aunque no vayan completamente. Básicamente es imposible de reducir únicamente a sus reglas de formación. Y lo interesante es que si bien hubo algunas propuestas tempranas de tratar de resolver el lenguaje de forma estadística o probabilística, no se les dio mucha bola y como vamos a ver más adelante, fue recién cuando empieza a mezclarse, por un lado, estas ideas, estas teorías respecto de, por ejemplo, cuáles son las relaciones probabilísticas entre las palabras. Entonces, esto, digamos, el mayor ejemplo que podemos pensar hoy es cómo funciona el traductor de Google, por ejemplo, y el traductor de Google es un acercamiento bastante híbrido porque usa también reglas para saber que una oración está bien formada y demás, pero es una manera en la que las máquinas, por ejemplo, pueden aprender, entre muchas comillas, un idioma sin saberlo y sin conocer sus reglas, solamente, por ejemplo, evaluando cómo es la traducción de 8 millones de páginas que estén en 2 idiomas. Entonces, básicamente, si vos teóricamente te sentaras con una calculadora y mucho papel y empezaras a anotar la frecuencia con la que se dan 2 palabras juntas y después 3 palabras juntas y 4 palabras juntas y así, eventualmente te darías cuenta de que es mucho más probable que aparezca la casa que el casa cuando estás escribiendo. Y si en una hoja dice the house, en la otra tendría que decir la casa. Entonces, eventualmente puedes aprender la traducción de eso. En el medio no me dio la semántica en los términos que hablaba Juan. Solamente son relaciones justamente de probabilidad y de sintaxis, pero son justamente estos acercamientos que no tienen nada que ver con lo humano, porque efectivamente no tenemos buenos motivos para pensar que así es como los humanos aprendemos un idioma, pero son terriblemente exitosos cuando los realizamos con máquinas. Entonces, algo que también tiene que quedar como corolario de toda esta presentación es que el éxito en el campo de la inteligencia artificial comenzó a darse cuando se abandonaron los intentos de replicar la inteligencia humana. No nos interesa cómo las personas resuelven los problemas, sino de lo que disponemos son de máquinas que pueden procesar algoritmos, pueden seguir ciertas instrucciones declaradas de forma explícita y en base a eso podemos resolver problemas. Cómo lo hagan las personas no nos interesa. En base a lo que mencionaste de la probabilidad, quizás hay una cuestión también que es interesante de aquello que cotidianamente consideramos inteligencia artificial. Y un ejemplo de algo que no consideramos inteligencia artificial es, por ejemplo, un sistema que se memorice exactamente todo. O sea, que un sistema que almacene todas las oraciones, tipo todas las oraciones que dijeron las personas, todos los diálogos que tuvieron las personas. Entonces, siempre que vos le hagas alguna oración de las muchas oraciones que tiene que ya se hicieron, alguna de las oraciones corrientes, te responda, por ejemplo, la oración que se respondió en algún momento de eso. Entonces, eso, nada, si no le haces ninguna pregunta muy estrafalaria o que no esté en su sistema, te podría responder bastante bien a todo lo que vos estás diciendo. Pero ahí no hay absolutamente nada inteligente, solamente almacenar en una memoria un montonazo de diálogos y responderte directamente la respuesta posterior a lo que se dijo en algún momento. Hay algo también en considerar la inteligencia que tiene que ver con la capacidad de olvidar, es decir, con poder abstraer de todas esas instrucciones algún patrón que no necesite almacenarse absolutamente todo. Entonces, si un sistema, en lugar de haberse almacenado todo, encuentra reglas probabilísticas, bueno, es algo un poquitito más inteligente que lo que sería si almacena absolutamente todo. Y si aparte de eso encuentra como algunas reglas básicas sin necesidad de apelar a la probabilidad de la cual se reconstruye todo el lenguaje, bueno, ahí
más todavía porque encontró más abstracción todavía, como que hay más esfuerzo cognitivo, o sea, más similar a lo que nosotros hacemos cuando aprendemos, o cuando entendemos, o cuando incorporamos conceptos. Un poco la discusión, no sé, por ejemplo, ahora, hace unas semanas cuando salió GPT-3, que es un nuevo sistema de inteligencia artificial que hace como un paneo general de básicamente todo Internet y te responde casi que memorizando todo, o bueno, no sé bien cómo funciona del todo, pero funciona bastante así. Una de las objeciones a que eso fuera inteligencia artificial era la no abstracción, es decir, si vos tenés un sistema que se sabe absolutamente, que se armó una lista de absolutamente todo, porque tiene un montonazo de poder de cómputo y un montonazo de memoria, y te responde algo que se memorizó, bueno, ahí no estás teniendo una conducta inteligente, porque eso no es abstraíble, no lo puedes llevar a dominios de problema para el que no fue entrenado. Entonces, y hay algo de inteligencia que también consideramos que es la flexibilidad, que es que lo aprendido lo podemos usar en otro contexto y lo podemos replicar, no solamente en un contexto idéntico al que lo aprendimos. Agarró un ruido. No sé si Bueno, vos eso. pudiste, no sé si pudiste ver los 3 episodios de Jeopardy del 2011, si no me equivoco, que fue cuando IBM Watson ganó. Pero justamente Watson, y ahí también, si nos acordamos, les podemos pasar algunos libros al respecto. Watson es una máquina que desarrolló IBM, si no me equivoco, entre el 2006 y el 2011, que tenía justamente una capacidad parecida a la de GPT-3, pero básicamente lo que hacía era, como tenía que ganar un concurso de preguntas y respuestas, tenía que poder procesar un montón de información de manera estática y tenerla guardada en la memoria. Es decir, no podía consultar Internet, tenía como que ya tener preestructurada esa información. Y lo que decía Juan básicamente es una distinción que se va a aparecer más claramente en próximos encuentros, pero es la distinción entre información estructurada y no estructurada. Información no estructurada es la que hay en un libro o cuando nosotros hablamos o, digamos, la manera en la que solemos comunicarnos los humanos. Y la estructurada es, por ejemplo, la información en una base de datos, en donde tenemos, por ejemplo, ciertos atributos o cierta forma de organizar la información de tal manera que sea más afín a una máquina. Y justamente algo muy interesante de Watson es ver en los momentos en que se equivoca, porque cuando la máquina tiene éxito nos parece brillante y decimos, wow, como cuánto avanzó la humanidad y en 5 años las máquinas nos van a sacar todos los trabajos y esto y lo otro. Pero cuando la máquina se equivoca te das cuenta de que no tiene ni idea de qué está respondiendo, ni de justamente lo que le falta es esa noción muchas veces de contexto y de semántica, de qué significa lo que está diciendo, más allá de la capacidad de imitar. Bueno, ¿querés que mencione el programa del curso brevemente? Bueno, Sí. ya lo había dicho al principio, pero la primera clase que acaba de terminar ¿qué es la filosofía de la inteligencia artificial? La vamos a subir al canal de YouTube de Filosofía del Futuro. Vamos a enviar el link por mail junto con la bibliografía relacionada con el encuentro de hoy. Quizás, si alguien quiere, podemos mandar algo también para traer leídos si quieren a la clase que viene. La clase siguiente es de Historia de la Inteligencia Artificial, donde vamos a hablar también un poco de qué manera se empezó buscando mucho la inteligencia artificial general, con mucha confianza en eso, y cómo esto llevó también a varios quiebres, a varios llamados inviernos de la inteligencia artificial, donde se apagó mucho el desarrollo, y cómo hoy se terminó llegando a esto, que es sobre todo inteligencia artificial débil y específica. La siguiente clase a esa, que es dentro de 2 lunes, viene un compañero, un colega de la universidad, está haciendo el doctorado ahora en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, a hablar de algoritmos de inteligencia artificial y a dar una clase sobre estado del arte en Machine Learning, básicamente. O sea, contar un poco las ideas generales de qué es lo que se hace en Machine Learning. La clase posterior vienen 2 docentes de exactas, que son las personas que dan la materia de ética e inteligencia artificial para la carrera de computación. Son Juan, personas. decí los números de las clases, así podemos seguirlo más o menos. La clase número 4 es la que acabo de decir. La 2 es historia, la 3 es estado del arte. La 5 es ética y diseño, y básicamente introducir ética en robots, es la segunda de la parte de ética. La 6 es
política, principalmente, cuestiones políticas, un abanico, así vas a mencionar un montón de aspectos de tipo político relacionados con la inteligencia artificial. Y después ya pasamos a tener clases de filosofía de la mente, que son 3, donde vamos a ver funcionalismo, conexionismo, nueva inteligencia artificial, todo a lo largo de 3 clases. Después tenemos una muy interesante de interacción humano-computadora, donde viene de invitado Tomás Balmaceda, profesor de filosofía de la mente. Bueno, en las otras clases también tenemos algunos invitados, pero todavía no están 100% confirmados porque dijeron que quizás sobre la fecha, no sé, tomando parciales o alguna cosa, no podrían llegar a venir, entonces no los quiero decir, pero mencioné los que ya están 100% confirmados. Después de la clase de interacción humana-computadora, que va a estar muy buena, donde vamos a hablar de mente extendida y de algunas posturas filosóficas que son muy interesantes, ya pasamos a vida artificial, que esa clase me encanta, donde, bueno, vamos a tener también un docente invitado muy capacitado, que espero también que pueda venir. ¿Cuánto suspenso? Y la última clase es filosofía. Es cierre del curso y rol de la filosofía y cuestiones más metafilosóficas y bueno, y ideas de cómo continuar. Algunas cuestiones formales en el chat de YouTube, y si están viendo este video luego, en la descripción del video está el enlace para anotarse en el curso, porque en base a ese listado es que nosotros vamos a mandar las comunicaciones, así que para recibir la bibliografía, para saber dónde nos vamos a conectar la próxima vez, anótense ahí. También durante esta transmisión y gracias a las sugerencias de algunas de las personas que estaban conectadas, nos abrimos un cafecito, que es una opción para que, si quieren colaborar, para, por ejemplo, que paguemos el servicio de Zoom, lo pueden hacer ahí. La dirección es cafecito.app barra filosofía del futuro, cafecito.app barra filosofía del futuro. Y lo más probable es que para el próximo encuentro no lo hagamos desde mi cuenta de YouTube, sino desde la cuenta de Filosofía del Futuro, que hoy, por una cuestión técnica, no pudimos arrancar desde ahí. Y bueno, una vez que se anoten y reciban también la comunicación, obviamente nos pueden responder a los correos, es un mail real, así que nos pueden escribir consultas, incluso es probable que abramos ciertos espacios para discutir noticias, que eso es básicamente a lo que yo me dedico, como de crítica de la tecnología y demás. Así que si ven alguna noticia como que apareció un robot en no sé dónde, podemos hablar acerca de qué tanto sentido tiene eso. Y lo que quieran. El curso es un experimento y es una reversión de lo que hicimos en algún momento, pero también queremos descubrir hacia dónde lo podemos llevar. Así que nada, estamos abiertos a cualquier cosa que nos quieran contar. Bueno, muchísimas gracias, Valentín. Muchísimas gracias a todos por participar. Y nos vemos el lunes que viene, o bueno, las personas que lo vean después, que van a estar Joaquín Bardahuil y Valentín, probablemente, dando la clase de historia de la inteligencia artificial. Dicho esto, Dicho hasta esto, la próxima. hasta la próxima.